El último día del rey Salomón, la historia secreta de su caída y arrepentimiento. Antes de que el sol se ocultara sobre Jerusalén, por última vez en su reinado, el rey Salomón, el hombre más sabio y rico que el mundo había conocido, se encontraba solo. Rodeado por los muros dorados de su palacio, en la cima de una ciudad que una vez había sido el símbolo del favor divino, reflexionaba sobre su vida. Todo lo que había construido, todo el esplendor y la gloria que había alcanzado, ¿había valido la pena? Este es el relato del último día del rey Salomón, un día marcado por la desesperación, el arrepentimiento y una profunda lección sobre el peligro de alejarse de Dios. Desde su juventud, Salomón estuvo destinado a la grandeza. Fue el hijo del legendario rey David y de Betsabé, una mujer cuya historia estaba llena de escándalos y redención. Aunque no era el primogénito, fue elegido por Dios mismo para gobernar sobre Israel. Su reinado comenzó con un privilegio sin igual. Dios le ofreció lo que quisiera. En un sueño, Dios le habló y le dijo que pidiera cualquier cosa. Salomón no pidió riquezas, ni poder, ni la derrota de sus enemigos. En su humildad, solo pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia y discernimiento. Esta decisión agradó tanto al Señor que no solo le concedió sabiduría, sino que también le prometió riquezas y honor como ningún otro rey antes que él. Al principio, Salomón vivió con rectitud. Sus juicios eran inigualables. Su capacidad para resolver disputas asombraba a toda la nación. Uno de los eventos más famosos ocurrió cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser la madre del mismo niño. Sin evidencia clara, Salomón propuso dividir al bebé en dos, sabiendo que la verdadera madre preferiría perder a su hijo antes que verlo morir. En ese momento, toda Israel comprendió que su rey no era un hombre común. La sabiduría de Dios estaba en él. Pero la grandeza de Salomón no solo se reflejaba en su inteligencia. Su reino prosperó como nunca antes. Israel se convirtió en una potencia, sus enemigos le rendían tributo, y su riqueza era incalculable. El oro fluía por Jerusalén como el agua, y la plata era tan abundante que se consideraba sin valor. Comerciantes de tierras lejanas llegaban para admirar la magnificencia del reino, y la fama del rey cruzó fronteras. Entre sus visitantes más célebres estaba la reina de Sabá, una monarca poderosa y enigmática que viajó desde los confines de la tierra solo para poner a prueba la sabiduría de Salomón. Cuando finalmente lo vio y escuchó su conocimiento, quedó completamente asombrada. No me dijeron ni la mitad, confesó. La grandeza de Salomón superaba incluso los rumores, pero el logro más importante de su reinado no fue su riqueza ni su reputación. Fue la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Durante generaciones, Israel había adorado a Dios en el tabernáculo, una tienda de campaña sagrada. Pero Salomón, siguiendo el deseo de su padre David, construyó un santuario imponente, un lugar donde la presencia de Dios habitaría entre su pueblo. El templo fue una obra maestra. Sus columnas de cedro, sus paredes recubiertas de oro puro, sus detalles esculpidos con precisión, todo reflejaba la gloria del Dios de Israel. Cuando llegó el día de la dedicación, Salomón dirigió una oración poderosa, y en respuesta, el cielo se abrió y la gloria de Dios llenó el templo en forma de una nube espesa. Israel celebró con gozo, y Salomón en ese momento era el hombre más bendecido sobre la tierra. Pero con el tiempo, algo cambió. La grandeza de Salomón lo llevó a una peligrosa confianza en sí mismo. Ya no era el joven humilde que pedía sabiduría para gobernar bien. Ahora era un rey cuya influencia llegaba a todas partes, y con ese poder llegaron las tentaciones. Para fortalecer su reino, Salomón hizo alianzas con naciones extranjeras. Estas alianzas, como era costumbre en la antigüedad, se sellaban con matrimonios. Así, el rey comenzó a tomar esposas de todas partes: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. Cada matrimonio aseguraba una paz política, pero traía consigo algo más peligroso: la influencia de dioses ajenos. Dios había advertido a Israel que no debía unirse en matrimonio con pueblos paganos, porque su influencia desviaría sus corazones hacia la idolatría. Salomón, el hombre más sabio, ignoró esta advertencia.
Con el tiempo, su amor por sus esposas extranjeras superó su amor por Dios. Primero fueron pequeñas concesiones. Permitió que sus esposas mantuvieran sus dioses y sus rituales. Luego, construyó templos y altares en las colinas cercanas para que pudieran adorarlos. Finalmente, él mismo comenzó a participar en estos cultos paganos. Así, el mismo rey que había construido el templo de Dios, construyó también altares para ídolos. Israel, la nación escogida por Dios, comenzó a caer en la idolatría por influencia de su propio rey. Dios no se quedó en silencio. Se le apareció a Salomón una vez más y lo confrontó. Le recordó el pacto que habían hecho, las bendiciones que había recibido y las advertencias que le había dado. Pero el corazón de Salomón ya estaba endurecido. No se arrepintió. Entonces, Dios declaró un juicio sobre su reino. Después de su muerte, el reino de Israel sería dividido. Solo por amor a David, su padre, Dios no lo haría en su vida, pero su hijo no gobernaría sobre un Israel unido. Con el tiempo, la gloria de Salomón comenzó a desmoronarse. Sus riquezas ya no le daban satisfacción. Sus alianzas se volvieron contra él. La paz que había disfrutado fue reemplazada por conflictos y rebeliones. Los mismos dioses que había permitido en su reino ahora traían caos en su propio hogar. En sus últimos días, Salomón, el hombre que lo tuvo todo, se sintió vacío. Fue en este tiempo cuando escribió las palabras que se encuentran en el libro de Eclesiastés, donde revela su desesperación. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. El hombre que había probado todos los placeres, que había conocido el poder absoluto, que había acumulado más riquezas que cualquier otro, llegó a la conclusión de que nada de eso tenía sentido sin Dios. En su palacio, rodeado de oro y lujos, comprendió que se había alejado del único tesoro verdadero. Todo lo que había perseguido, todo lo que había construido, no tenía valor sin la presencia de Dios. En su último día, el rey Salomón no estuvo rodeado de celebraciones ni de alegría. Su sabiduría, riqueza y poder no podían salvarlo del peso de sus propios errores. Mirando el templo que había construido décadas atrás, quizá recordó el pacto que hizo con Dios, la nube de gloria que una vez descendió, las promesas que una vez había hecho. Pero ya era demasiado tarde. El sol se ocultaba lentamente sobre Jerusalén, tiñendo de rojo y dorado los muros del palacio. Salomón, el rey más sabio, el más rico, el más poderoso de su tiempo, estaba solo. Su corazón estaba cansado. Su mente, una vez afilada y llena de discernimiento, ahora estaba cargada de remordimientos. El sonido de las celebraciones y los banquetes aún resonaba en los pasillos del palacio, pero él no se sentía parte de ellos. No había gozo en su corazón. Las risas de sus esposas y concubinas no llenaban el vacío dentro de él. Los tesoros en sus cámaras no le brindaban satisfacción. Todo lo que había perseguido con tanto empeño ahora le parecía polvo y sombras. Desde su balcón observó la ciudad que una vez había sido el símbolo del pacto entre Dios e Israel. Vio el majestuoso templo, el lugar donde la presencia de Dios había descendido en forma de nube gloriosa. Lo había construido con esmero, con oro puro, con cedro del Líbano, con manos artesanas de los mejores constructores. Pero ahora su propio corazón se había alejado de aquel para quien lo construyó. Se preguntó si Dios aún lo escuchaba. Se preguntó si alguna vez podría recuperar la cercanía que una vez tuvo con él. Porque aunque el mundo lo consideraba el rey más sabio, él sabía que había sido el más necio. El precio de la desobediencia. El tiempo había pasado y las consecuencias de su alejamiento de Dios se hacían evidentes. Los enemigos que antes temían su nombre, ahora se levantaban contra él. Los reinos vecinos, que antes le rendían tributo, comenzaban a desafiar su autoridad. Las alianzas que había forjado a través de matrimonios se convertían en cadenas que lo ataban a costumbres extranjeras y a dioses que nunca debió haber permitido en Israel. El pueblo comenzaba a resentirse por los impuestos y las cargas impuestas para sostener su opulencia. Lo que antes era un reino próspero y unido, ahora tenía fisuras. Salomón recordó la advertencia que Dios le había dado. Si te apartas de mis caminos y sirves a otros dioses, ciertamente este reino será arrancado de tu mano. Había ignorado esa advertencia. Había pensado que su sabiduría lo haría inmune al error.
Había creído que, de alguna manera, podría tenerlo todo, la bendición de Dios y los placeres del mundo. Pero ahora veía claramente la verdad. Nunca se puede servir a dos señores. El dolor de esa revelación era más pesado que el oro que había acumulado. Reflexiones en la soledad. Salomón caminó lentamente hasta su sala de escritura. Allí, con un pergamino extendido ante él, dejó que sus pensamientos se derramaran como tinta sobre el papiro. Escribió palabras que no solo reflejaban su tristeza, sino la verdad que había aprendido demasiado tarde. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. Miró a su alrededor. Las columnas de marfil, los tronos adornados con leones de oro, las vasijas rebosantes de perfumes y aceites finos. Nada de eso llenaba su alma. Había pasado su vida acumulando riquezas, pero ninguna podía comprar la paz que una vez tuvo cuando su corazón era puro delante de Dios. Había construido el templo más glorioso jamás visto, pero había descuidado el verdadero templo, su propio corazón. Había gobernado con justicia al principio, pero su liderazgo se había convertido en un reflejo de su propia decadencia. Y ahora, solo en la vastedad de su palacio, comprendió lo que realmente importaba. El oro se desvanecería, el poder pasaría a otros, las generaciones futuras olvidarían su nombre. Pero Dios era eterno, el creador del cielo y la tierra, el Dios de su padre David, seguía siendo el mismo. Y aunque Salomón lo había abandonado, Dios nunca había cambiado. El último consejo del rey sabio. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, Salomón escribió una última lección, una enseñanza final para aquellos que vendrían después de él. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras, simples pero poderosas, resumían todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. No era la riqueza, no era el poder, no era la fama, no era el placer, era Dios. Dios era el único propósito verdadero de la existencia humana. Todo lo demás era vanidad. El destino del reino Salomón sabía que su tiempo en la tierra estaba terminando. Sabía que su hijo heredaría un reino fracturado. Dios le había dicho que, por amor a David, su padre, no arrebataría el reino en su vida, pero que en los días de su hijo, Israel sería dividido. Y así fue. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam subió al trono. Pero, en su arrogancia y falta de sabiduría, tomó decisiones que llevaron a una rebelión. El reino de Israel, una vez unido bajo el mandato de David y Salomón, se partió en dos. 10 tribus se separaron y formaron el reino del norte, mientras que solo Judá y Benjamín permanecieron bajo el gobierno de los descendientes de David. El esplendor de Salomón no pudo evitar la caída de su dinastía. Su sabiduría no pudo salvar a su reino de la división, porque al final su corazón había estado dividido primero. Una advertencia para todas las generaciones. La historia de Salomón es más que el relato de un rey. Es una advertencia para todos los que buscan gloria sin obediencia, éxito sin integridad y bendición sin compromiso con Dios. Es el recordatorio de que la sabiduría sin temor a Dios es inútil. Es la prueba de que las riquezas sin propósito son una trampa. Es la evidencia de que el corazón del hombre es frágil y sin Dios siempre se desviará. Salomón lo aprendió demasiado tarde, pero nosotros aún tenemos tiempo. El legado del rey caído. El rey más sabio que jamás haya existido pasó sus últimos días en reflexión y arrepentimiento. Su nombre sería recordado por generaciones, pero no solo por su gloria, sino también por su caída. Sus proverbios seguirían enseñando a generaciones futuras, pero sus errores servirían como advertencia para todos los que se alejaran de Dios. Porque al final, no importa cuánto oro acumulamos, cuántos logros alcanzamos o cuánta gente nos admire, si nuestro corazón no está en Dios, todo es vanidad. Y esa fue la lección final del rey Salomón.